Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy en su programa Alternativa, un cambio en tu vida. Y pues el día de hoy tengo invitados. Antes que nada, saludo a Sergio. José Luis no puede estar con nosotros. Y le mando un saludo hasta la Ciudad de México a mis amigas Mari Carmen, Eduardo y Josefa, que siempre están pendientes del programa, y a todos los cibernautas. Y el día de hoy pues vamos a tratar un tema que obviamente no podemos evadirlo, que es la reforma energética. Y para eso tengo invitados de lujo. Está Ana Aceves y Adolfo González. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué hubo del mundo? A ver, pues saliendo del programa, acaban ustedes de hacer uno, y me dijeron, bueno, ¿qué te parece si hablamos sobre la reforma energética? Que no se puede traducir en las palabras que acabamos de decir Ana y yo, porque obviamente están censuradas. Sí, claro. Pero, pues está llevando al país a la quiebra, al desastre, y como dijo Meyer, es una verdadera tristeza lo que está sucediendo. Nos están robando el país. A ver, Adolfo, ¿qué opinas sobre esto? Tú que sabes mucho. Comentaba, y esto va a pasar el 24 de diciembre, Sí. comentaba que ¿qué nos han dado los extranjeros a nosotros, como mexicanos? Llegaron los españoles, nos saquearon, nos quitaron nuestra fe, rompieron nuestra arquitectura, nuestros grandes monumentos, esclavizaron a la población. Ellos, un pequeño grupo de españoles aristócratas, mandatados por la corona, hicieron la encomienda y ahí sometieron totalmente la voluntad de unos pueblos que habían sido esplendorosos. Todas las culturas prehispánicas eran superiores a la cultura española. Nos vencieron por la pólvora y porque había aquí en México, lo que hoy es México, había enfrentamiento entre las propias Conflictos, ¿verdad? culturas. Sí. Y realmente el que venció fueron los tlaxcaltecas, pero en sí los extranjeros nos quitaron, nos saquearon todo. Luego viene la lucha por independencia y viene Santa Anna. Y Santa Anna permite que los tejanos nos quiten Parte de nuestro territorio. Texas. Disculpen. No te preocupes. Es el celular. Nos quitan Texas y en 1847 las tropas intervencionistas norteamericanas, aliados a los polcos, que era la ultraderecha y la derecha mexicana, nos roban la mitad de nuestro territorio. Y esa mitad de nuestro territorio, donde estaban los países sureños, es donde estaban las mayores reservas de petróleo en el mundo. Apenas estaban descubriendo la cuestión del funcionamiento del petróleo. Luego vienen los conservadores como Juan Nepomuceno Alponte y la Bastida y los poblanos. Aquí los poblanos juegan un papel, la aristocracia poblana, y nos traen un príncipe austriaco. Así es. Y viene el imperio francés. ¿Y qué nos dieron los extranjeros? Nos quitaron. Luego Porfirio Díaz abrió la puerta al capital inglés, al capital holandés, al capital belga, al capital norteamericano, y nuestras minas, el petróleo que ya estaba ascendiendo, todo en manos de los extranjeros. En manos totalmente de los extranjeros. ¿Estás hablando de qué año? De 1870 a 1910. Porque estamos volviendo a lo mismo. Totalmente. Esto es el neoporfirismo. Hoy es el neoporfirismo. Entonces hace la primera revolución social del mundo, que es la mexicana. Producto de una insurrección armada del pueblo, cansado ya de tanta miseria, un pueblo no culto, un pueblo que no tenía conciencia, pero que tenía hambre.
y que había sido sometido totalmente y brutalmente por los capataces de los extranjeros. Los mineros vivían en las peores condiciones que se puede uno imaginar. Vivían como animales. Bueno, los animales por lo menos están libres en la naturaleza, ¿no? Ellos no. Ellos estaban totalmente esclavizados. Y cualquier movimiento que hacían, aplastados. Se hace una huelga en Cananea, ¿y quién viene a reprimir a los mineros? Los rangers norteamericanos. Nos dieron algo, nos quitaron. Claro. Entonces hace la primera intervención del pueblo en una constitución que modifica todas las estructuras del mundo, no de México, del mundo. Porque por primera vez se va a plantear la cuestión soberana de un país. Que todas las riquezas naturales pertenecen a la nación. Que todo lo que tiene que ver con la productividad pertenece a la nación. Es la gran revolución, nunca hecha. Después viene la rusa, pero viene después. Primero la mexicana. ¿Y quién hace la constituyente? La hacen Jara, Balsós, todos ellos, Soto y Gama, que era gente liberal honesta, que luchaba por el principio de nacionalidad. Así es. Con una actitud de tener nuestra patria y tener nuestro propio modelo económico, político y social. La educación que estaba en manos de los curas y en manos de los extranjeros y en manos de los privados pasa a ser laica y gratuita y científica. Y intenta, esa constitución mexicana, intenta traicionar a Álvaro Obregón, porque se logra la constitución, pero los norteamericanos siguen saqueando nuestro petróleo. Entonces no reconocieron al gobierno de Obregón y se firma el Tratado de Bucareli. Y el Tratado de Bucareli dice así a la letra, disculpa. Toda la producción tiene que ver con patentes que va a exponer el capital norteamericano. Y el petróleo sigue teniendo pertenencia norteamericana. No sé, me parece muy actual eso, ¿no? Totalmente. Hoy es el nuevo Tratado de Bucareli. A ver, continúa. Hoy está llevando. Es lo mismo. ¿Y quién se atreve a decir, vamos a aplicar los principios de la Constitución mexicana? El general Lázaro Cárdenas. Pues sí. Él dice, el artículo 27 y 28 plantea que el ferrocarril debe ser mexicano y se los quita a los ingleses y se los quita a los norteamericanos. Y plantea, y la situación, la Huasteca Company, que hoy es la Exxon, son de los Rockefeller, la Exxon es de los Rockefeller, y los Pearson, todos ellos son las famosas 7 hermanitas, y unido al pueblo, el pueblo consciente, expropia el petróleo y todos sus derivados. Y plantea un modelo de construcción del sistema petrolífico aquí en México. Y crea el Politécnico Nacional. Uh-huh. Para que se generen los técnicos, sí, para que se le den armas a esa industria tan pujante, porque fue determinante en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis perdieron porque se les acabó el petróleo. Se les agotó el petróleo y eso lo aprovecharon los otros imperios para someter esta dictadura fascista. Pero si Hitler hubiera tenido petróleo, ¿quién sabe qué hubiera pasado en la humanidad? Y qué bueno que no tenía petróleo. Que no tenía petróleo. Pero el petróleo es el motor, es la vida de un pueblo, de una nación. Y hablan estos miserables, disculpen la palabra. No, pues ese es poco. Dicen, en Colombia, ponen como ejemplo un país narcopolítico. Así es. Que ya vendió su agua a la Nestlé. Y ponen como ejemplo a Colombia. Que además ni tuvo una revolución como la nuestra y está sometido por las mafias. Y hay el movimiento guerrillero más antiguo de la historia. Y con políticos totalmente entregados a Estados Unidos, corruptos, con una pobreza extremísima totalmente. Y lo ponen como ejemplo. El ejemplo colombiano. Como con orgullo, dicen los payas del PRI y del PAN. Y luego ponen, por ejemplo, a Brasil. En Brasil, el primero que entregó la industria petrolera fue Cardoso. Ajá. Él entregó con todas las garantías para las compañías norteamericanas e inglesas
fundamentalmente. Y en los primeros años se despidió al 80% de los trabajadores. Y le causaron un daño al Amazonas que hasta hoy no se puede recuperar. Ajá. Entonces Lula da Silva, con un poco de visión más social, empezó a generar la nueva política petrolera, donde el Estado iba a jugar el papel fundamental de esa industria tan vital. Empezó con el 20%, aumentó al 40%, al 50% y está al 60%. Pero ese 40% que tienen los extranjeros siguen demoliendo las Amazonas, Sí. siguen acabando con las Amazonas, y ese dinero, en lugar de entrar a las arcas de Brasil, Se lo van llevan a las compañías. Y el pueblo brasileño está en las peores crisis económicas que uno puede imaginar. tener. Hay más pobreza o al parejo que la que tiene el pueblo mexicano. Ese ¿Así? es el boom, las favelas, Sí. las miles de favelas. Brasil es una nación maravillosa, pero de los países más pobres que existen en América Latina. Por su magnitud Claro. y por el porcentaje, más o menos el 60% de la gente de Brasil vive en la pobreza y pobreza extrema. Y luego los muy cínicos de estos priistas y panistas dicen, y está Noruega, pero nunca dicen que Noruega ocupa el segundo lugar en el mundo de no corrupción, país que no es corrupto. Pero tampoco dicen que los noruegos solamente tienen alianza con el capital extranjero para tecnología, simplemente para tecnología. Y contratan a especialistas y les pagan, pero el petróleo queda para Noruega. Pero eso no lo dicen, No lo dicen. lógicamente. No, es que el modelo noruego, etcétera, etcétera. Pero tampoco dicen que el padre de la energía, de la energía petrolera, que es profunda, porque en Noruega la mayor parte de su petróleo está en zonas profundas, fue un héroe de la resistencia contra los nazis. Pero ¿cómo van a decir eso? Y Imagínate. fue premiado por esa acción. Y él, en una actitud patriótica, dijo, el petróleo se nos debe quedar a nosotros. No lo dicen. Ya se les acabaron. Hoy estaba yo escuchando un poquito, sacaban solamente esos 3 países, sacaban una listota, sacaban hasta Cuba y sacaban... No dicen que Argentina tuvo que expropiar la industria petrolera con Cristina, porque ya era insoportable el saqueo. No dicen que los bolivianos tuvieron que expropiar toda la industria química que estaba acabando con su ecología. No dicen que en Ecuador hay un litigio de años porque Correa quiere que los extranjeros se vayan. Y aquí viene la trampa de estos miserables. Dicen, es que el petróleo es mexicano y vamos a regularlo, vamos a que... Ajá. No es cierto, cuando entre la ley, entramos nosotros a las leyes internacionales. Y cualquier cuestión que pase donde el Estado quiera retomar nuevamente esa situación, se van a ir a cortes internacionales, Claro, con se los van a millones, internacionales. con los millones de pesos que tienen. O sea, están entregando, en pocas palabras, nuestra riqueza, nuestra historia, nuestra revolución, la vida de millones de mexicanos a compañías que no vienen como damas de la caridad. Ellos vienen por la ganancia y no van a decir, les regalo mi dinero. No, ellos vienen por su ganancia. Por eso las compañías más poderosas del mundo no son ni las de Slim, no son ni los Walmart, son las petroleras. Y las petroleras, voy a repetir, está los Rockefeller, los judíos, los Morgan, que también controlan la banca, son los dueños del mundo. Son 13 familias las que controlan al mundo. Familias empresariales transnacionales. Y la mayoría de ellos son de los judíos. ¿Y los judíos qué son en la historia? Son los grandes mercaderes. Así es. En la historia han sido los grandes mercaderes, los acumuladores del oro. Ellos fueron los que plantearon la acumulación del capital. Ellos son los que han llevado
a este planeta al control del mundo por Wall Street. Y hablando de la ley financiera, la ley hacendaria, dice en una parte, y todos aquellos que quieran invertir en México para que México tenga más trabajo, etcétera, 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 serán beneficiados con leyes para que no paguen impuestos durante 20 años. Eso dice la ley financiera. Esta la hicieron antes que se aprobara esta ley energética. O sea, esta ley hacendaria y financiera va a beneficiar a los que traigan capital extranjero, a los que inviertan con 20 años de perdón. ¿Y los otros? En 20 años no van a pagar impuestos. Obviamente, si viene Walmart con más capital, también. Todos los que quieran invertir en México van a estar exentos de pagar impuestos durante 20 años. A ver. La Audi, todos, la Volkswagen, la Chevrolet, la Coca-Cola, la Ford, el que quiera. todos quiera venir. están exentos de impuestos. A ver, Ana, ¿tú qué opinas sobre lo que está ocurriendo? Uy, hace un rato platicábamos, creo que el país está verdaderamente, digo, yo creo que hoy yo amanecí deprimida porque yo no le encuentro ni pies ni cabeza. Hace un rato comentaban ustedes acerca de regresar a los tiempos de don Porfirio. Este país está siendo saqueado ya en cuanto a todas sus riquezas, pero a mí hay algo que se me hace muy triste. Creo que está siendo saqueado hasta en cuanto a su historia, porque si lo analizamos, todo este asunto con el que todos crecimos, de la expropiación petrolera, que de alguna manera es un ícono de patriotismo, hasta eso pierde ya sentido. O sea, eso ya no vale, ya no sirve absolutamente para nada, y no sé ni qué otras cosas vamos a perder en este. No es un asunto nada más económico, siento yo, es un asunto de seguirle partiendo el queso a los mexicanos en todas sus acepciones, pues a eso me refiero. Pues yo creo que sí, que es lo que está pasando. A ver, ¿qué opinas tú? Lo que ocurrió, que ya la aceptaron, la reforma energética, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí a futuro? ¿Cómo ves tú el país después de la aceptación? Que por más que ha habido manifestaciones, yo no sé si esas manifestaciones, esos mítines frente al Senado, la gente indignada, realmente indignada, puedan lograr algo algún día y que se revierta esta ley. Ponía dos ejemplos, siempre que he intervenido en conferencias. Un ejemplo fue el de Venezuela, donde un grupo de militares patrióticos dieron un golpe de Estado, encabezados por Hugo Chávez. Y estuvo en la cárcel un buen tiempo. Entonces, cuando logra la amnistía, él empieza a organizar al pueblo. Sí, pero su Chávez empieza a meter la filosofía bolivariana, que es antiimperialista fundamentalmente. Sí. Y logra derrotar a los partidos tradicionales, sin tirar un solo balazo. En el golpe de Estado sí hubo, pero después en el proceso ya no. Pero el imperio atacando. ¿Y cuál fue la primera medida de Hugo Chávez? Todo el petróleo era de los gringos, quitárselos. Y decirles, solamente se los voy a vender, pero de propiedad ya no. Si lo quieren mi petróleo, porque yo lo puedo vender a otros países, a China, a otros países que lo necesitan. Dice, pero el petróleo, las compañías van a pertenecer a la nación. Y hoy lo único que hace Venezuela es vender el petróleo a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen que venderlo. Ajá. Y ya en el poder, ¿qué generó ese concepto bolivariano? La conciencia. Estudio. En la televisión hay una que se llama Escuela de Cuadros, allá en la televisión Telesur, donde todos los días están pasando qué es esto al pueblo. Sí, es cierto. De manera muy didáctica, no de manera doctoral, muy dinámica. ¿Qué es la voluntad popular? ¿Qué es el nacionalismo? Todas esas concepciones para que el pueblo tenga conciencia. Y el otro es el boliviano.
En Bolivia hubo una elección que fue como la que le hicieron Obrador. Perdió Evo Morales la elección, pero Evo no se quedó con los brazos cruzados. Evo convocó a los mineros, convocó a los sembradores del hoja de cocaína, de coca, a una gran movilización a La Paz, Bolivia. Y ahí hubo una insurrección popular. Llegaron los mineros con dinamita, los miles, que el ejército hubo cerca de 800 muertos. No hay movimiento que no tenga, desgraciadamente, se tenga que perder vidas humanas. La Revolución Mexicana fue 1 millón de muertos. Uno quisiera que fuera todo tranquilamente. Pero ese movimiento que hizo Hugo Chávez, que hizo Evo Morales, sí, permitió que la oligarquía boliviana se replegara y permitía unas elecciones donde Evo arrasó, ganó. ¿Y qué fue lo primero que Evo Morales hizo? Cambiar los mandos del ejército. A todos los generales oligarcas los sacó y puso a puro de origen quechua. Y hoy el ejército boliviano es un ejército popular. Entonces, aquí en México no dudo que pueda haber algunos militares que tengan todo ese sentido nacionalista. ¿Tú crees? Yo pienso que de lo general siempre hay una cuestión particular. O sea, esa es la dialéctica de la vida. Ajá. Uno no puede ser absolutista, Sí. todo, no. Debe haber ahí unas chispas. Además, hoy hubo un senador del PRI que votó a favor de Butler y de todos estos. ¿Ah, sí? Sí, él dijo, no, yo voté en contra. O sea, se dio esa situación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como gente que está en la lucha? Generar, hizo Ana, no lo ve muy plausible. Ana está en un espíritu, amaneció muy pesimista. Y le digo, este es un proceso a largo plazo. Pero qué tan largo. Corto, Eso es lo que yo le digo a López, ya urge, el país se deshace. Corto, mediano y largo plazo. ¿Y qué va a pasar? Este modelo económico ya no da para más. Ya fracasó en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo ha fracasado. Aún más en la poderosa China ha fracasado. Y ahorita si quieren les explico. Bueno, pues vámonos al corte, sí, porque ya está muy interesante esta plática. Qué bueno que tengo estos invitados que me los encontré y que dije, ¡ah, qué bien! Regresamos en un segundo más. No, ya dimos que hoy no vamos. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano. Que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no sí las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana. Presentar artesanía de artesanos mexicanos. Como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta. Y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla. De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, estamos llenos de milagritos. Bueno, en el corte comercial estábamos hablando sabrosísimo, pero bueno, continuemos con la pregunta que tanto Ana como yo te hacemos. A corto, mediano y largo plazo, ¿cómo se va a resolver este problema? ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? Y realmente si va a haber una solución. Primero, tenemos que tomar conciencia de la realidad, conocer nuestra realidad.
porque si no la conocemos, no luchamos. Ajá. Y vivimos en una cuestión de opio, estamos fumando todos opio. Decía Ana que vio las grandes tiendas llenas para Hoy la por la compra, mañana. haciendo compras. Sí, en la mañana sí. Haciendo compras. Pero le decía Ana, ¿pero con qué pagan? Pagan con tarjeta Claro. de débito. Se están endeudando. Sí. Y todo esto que va a estar recibiendo hoy para estas fiestas, enajenantes desde mi punto de vista, aunque tiene su tradición, pero para mí son enajenantes, va a ser una carga tremenda para estos, clase media fundamentalmente, porque los pobres no van a esas tiendas, los pobres se quedan a comer frijoles y ahí vienen estas fiestas. Pero viene toda una escalada de aumento de precios. Dicen, Así es, ya empezó, ¿eh? Ya lleva tiempo. dice la ley energética, en uno de sus puntos transitorios, y se eliminarán todos los subsidios. Sí. ¿Y qué quiere decir eliminar todos los subsidios? Es Que se va a ir a la oferta y la demanda. Así es. Y la demanda ahorita está más o menos el litro de gasolina de 20 a 30 pesos a nivel mundial. Eso me recuerda, eso que estás contando, yo quería contarte desde hace rato en la mañana, estaba platicando con un italiano, que en Italia también el asunto está difícil. Terrible. Y me contó una anécdota muy rápidamente que me pareció muy simpática y me dijo, los políticos utilizan la teoría de la rana. Y yo le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, tú tienes 2 ollas de agua y tú agarras una olla, la pones a hervir, el agua está hirviendo y avientas una rana. ¿Qué hace la rana? Pega un brinco y sale corriendo. Y en la otra olla pones a la misma rana, pero la pones a fuego bajito y entonces la rana empieza a sentir rico y empieza a nadar y hasta que termina Muerta. hervida, exactamente. Decía él, eso es lo que aplican los políticos en este tipo de asuntos, o sea, te van subiendo suavecito, 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 hasta que te dan en la suben la torre. gasolina, te aumentan los impuestos, los salarios no suben, pero yo a lo que me pareció una anécdota muy simpática, pero lo que yo le decía hoy por la mañana es que me parece que en México ya a alguien se le ocurrió agarrar a la rana y aventarle el agua hirviendo. Esa es la sensación que tengo, o sea, como si este país estuviera a punto de brincar. A lo mejor es una sensación personal, no sé qué opine Adolfo de esto. Tengo la impresión de que esto está a punto de reventar, eso es lo que yo pienso. Pues ojalá y reventara. Pues sí, creo que no Ojalá sería y muy reventara. agradable, pero... Decía Salvador Allende, cuando en sus últimos momentos de vida, que murió heroicamente, Sí. decía, la revolución va a venir del norte. Ajá. Y cuando él decía del norte, hablaba de Estados Unidos. Y la crisis económica en Estados Unidos, por más que la quieren detener, ha salvado a los bancos, ha salvado a la empresa automotriz, a los grandes monopolios. Han gastado millones de dólares para salvarlos. Pero el déficit norteamericano es brutal, el más grande del mundo. Y la población es la que más resiente esta cuestión económica. Sí. Pierden sus casas, pierden todo lo que... También la tarjeta de débito allá en Estados Unidos es un factor de enajenación. Y pienso que, de acuerdo a lo que estamos observando y lo que ha pasado en Europa, que cuando venga el estallamiento en Estados Unidos, que ya se han dado algunos brotes de estallamiento en Estados Unidos, aquí en México va a repercutir. Obviamente nosotros los mexicanos, que pertenecemos a organizaciones que luchan contra este modelo brutal, tenemos que unirnos. Si no hay unidad, si no hay una forma de que todos marchemos juntos, porque ellos están juntos, ellos están unidos. La ventaja de la derecha, a nivel de toda la historia, Siempre es que está unida. Así es, estoy de para acuerdo. fregar al pueblo. Sí. Y los libertadores se dividen. Así es. ¿Por qué? Porque tienen más pensamiento. No son pragmáticos, no van por el capital, van por la liberación. Entonces, cuando luchan por la liberación, la liberamos así o no así. Mi idea es la mejor que tu idea. Ese es el Y problema. nos fracturamos. Así es. Y nos superdividimos. Y decimos, este no porque es caudillo, este no porque es ultraizquierdista, este no porque es maoísta, este no porque Siempre ha es pasado che guevarista. Sí. Entonces tiene que haber un sentido. Por eso pongo como ejemplo a estos dos grandes movimientos, el de Bolivia
y el de Venezuela. Ajá. Porque a pesar de que está Hugo Chávez, sin Hugo Chávez el pueblo sigue. Bueno, y ganaron ahora, las alcaldías que ganaron, avasallaron, avasallaron totalmente. Y no necesitan la presencia de pero ya sembró Hugo de Chávez. sembró Claro, pero ya hay una conciencia. Con todo ese concepto de educación que Hugo Chávez y su equipo Ajá. está incrementando. Igual Evo Morales hizo lo mismo también. Siguió el mismo modelo de... Y no es necesario que esté Evo Morales para que el pueblo defienda lo que le pertenece. Claro. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por A qué no nosotros, podemos? ¿qué nos sucede? Que caímos en la trampa electoral fundamentalmente. ¿No será que La- estamos muy cerca de los gringos? ¿No influye eso? Está tan cerca está Brasil, tan cerca está Guatemala, porque los gringos atacan donde sea. Cuando quisieron apropiarse del petróleo de Irán, Claro, no les, fueron hasta allá, no no les les importó importó. un comino. Cuando los argentinos declararon a las Malvinas Ajá. como su territorio, no les importó nada a los ingleses llegar y Sí, claro, la cuestión con sus territorial portaaviones no... y todo eso. No importa la distancia. Eso Sí. no. Y lo que importa es la conciencia. ¿Y qué nos Sí. pasa a nosotros? A nosotros ¿Por qué no podemos estamos- nosotros? Es que ellos han hecho una especie de cuestión quirúrgica. A ver, A ver. televisión Sí, para enajenar. exacto. Y lo que decía Sergio, el fantasma, hace un rato. Les vamos a dar a Chabelo para los niños, para que los idiotice totalmente. Y Les vamos con a todos dar- los años del mundo encima sigue idiotizando. Les vamos a dar los reality show para que los jóvenes queden embrutecidos. Sí. Les vamos a dar fútbol a los señores para que viva el América, viva el equipo fundamental, histórico de este país. Vamos a ganar el mundial y empiezan a meter esas ideas. Ajá. Y a las mujeres les dan las Sí, novelas. las novelitas. Donde está la cuestión misógina más grave del mundo. Ahí hay triángulos, cuadrados, Todo. pentágonos, todo. Es, Toda clase de Todo. perversiones. entonces, desde ahí empieza la enajenación. Y la televisión es un medio masivo de Así es. comunicación. Y no hay, por ejemplo, en la mañana puede estar uno en la lucha, viva López Obrador, viva el socialismo, viva la independencia, etcétera. Llegamos a la noche y todo eso que habíamos recogido en la mañana se nos olvida en la noche. Todo lo que habíamos aprendido de la pobreza, la televisión es el nuevo opio de los pueblos. Antes el opio de los pueblos era la religión. Así decía Carlitos Marx. No lo decía por la religión, decía, el papel de la religión es embrutecer Así a es. los trabajadores para que no piensen y crean que el paraíso está arriba y no aquí abajo. Ajá. Hoy el nuevo opio es la televisión. Y claro, no toda la gente puede tener el cable, porque por lo menos cuando tienes cable puedes ver otras opciones de noticieros y no las porquerías que tiene Televisa y Televisión Azteca. Pero hay una estadística que es brutal. Los que tienen cable, el 80% ve Sí, televisión abierta sí. que las televisiones culturales. Ay, no me digas. 8 de cada 10 personas saben de política Sí. a través de Televisa y de Sí. TV Azteca, Teniendo aún televisión. teniendo Sí. cable. Cable. Lo Aún tienen, teniendo lo tienen por la novedad. Entonces, están enajenados. Totalmente. Claro. O sea, entran a las compañías cableras no para ver los programas culturales, que además son muy pocos. Sí, muy pocos también, muy pocos, ¿eh? No crees que hay mucho. no pasarán de 5 o 6 Sí. canales. Pero bueno, por lo menos algo, ¿no? Pero hay cultura. Pero ven la Lo mismo. televisión pública, enajenante. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto me preocupa a mí, ¿eh? Lo que estás diciendo. ¿Quiere decir que somos un pueblo ignorante? Sí. ¿Qué pasa con 300 años de sometimiento? Donde nos quitan la educación, donde convierten al pueblo en un pueblo sumiso, los españoles. Ajá, ¿Quién tenía el control de la educación? Ellos. sí. ¿Y a quién se la daban? A su círculo. Los demás aprender el rosario, etcétera, etcétera, pero nada de cultura. Hay una cuestión que nosotros siempre hemos estudiado, que los que son dueños de la educación son los dueños del mundo. ¿Y quién son los dueños de la educación? Los poderes. El poder. Por ejemplo, con los griegos, ¿quiénes eran los que estudiaban? Los griegos, pero los esclavos no estudiaban, y eran esclavos, y morían esclavos. Igual en el imperio romano, en el imperio persa, en el imperio chino,
El poder lo tenían O sea, que nosotros somos unos cuantos. esclavos. Los que son dueños de la educación son los que tienen el control de todo. Donde se modifica esa situación, como estoy poniendo como ejemplo en Venezuela, que da un viraje total, o Bolivia que da un viraje total, ya no domina, ya la gente piensa diferente y sabe qué es el imperialismo, y sabe qué son las oligarquías, y sabe qué es la cultura, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy nos cambiaron la reforma educativa como una ley laboral para correr a los maestros que estaban enseñando, y están enseñando la historia de este país de manera profunda y sus tradiciones. Pero recuerda que hasta los libros los han cambiado. Vámonos al último corte comercial y regresamos para culminar con ese tema. Esa teoría es bien importante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor García y vamos a darles un pequeño recorrido acerca de lo que es Agogó. Tenemos una carta muy fresca en comida con platillos tales como el sushi, alitas, pastas, hamburguesas. También contamos con una amplia variedad de mezcales y también preparamos un par de cócteles con este. Por ejemplo, morir en Oaxaca y vivir en Oaxaca. Dentro de nuestra coctelería tenemos tragos de la casa y también contamos con coffee shop. Así que amigos, los esperamos aquí en los siguientes horarios que aparecen en pantalla. Y recuerden, 3 Oriente 202, Centro Histórico Puebla. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano. Que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no sí las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana. Presentar artesanía de artesanos mexicanos, como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta, y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla. De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche, y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, estamos llenos de milagritos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor García y vamos a darles un pequeño recorrido acerca de lo que es Agogó. Tenemos una carta muy fresca en comida con platillos tales como el sushi, alitas, pastas, hamburguesas. También contamos con una amplia variedad de mezcales y también preparamos un par de cócteles con este. Por ejemplo, morir en Oaxaca y vivir en Oaxaca. Dentro de nuestra coctelería tenemos tragos de la casa y también contamos con coffee shop. Así que amigos, los esperamos aquí en los siguientes horarios que aparecen en pantalla. Y recuerden, 3 Oriente 202, Centro Histórico Puebla. Bueno, aquí seguimos deprimidas, ¿verdad? Sí, estamos muy deprimidas. Pero tú estabas diciendo, y ahora que platicábamos en el corte comercial, que la revolución fue el despertar del pueblo. Se suponía que con eso tenía que cambiar la mentalidad de los mexicanos, mas no cambió. O sea, hubo una constitución, pero ¿por qué no hubo ese cambio real en los mexicanos? ¿A qué se debió? Se confrontaron dos posiciones en el constituyente. La ala conservadora controlada por Venustiano Carranza y la ala liberal controlada por Sotoygama, Jara, todos ellos, ¿no? Uh-huh. Que vencieron a final de cuentas. Y Álvaro Obregón tuvo que pactar, porque quería el poder. Álvaro Obregón no quería el bienestar de la nación, quería el poder, tuvo que pactar con los liberales para que la balanza se equilibrara a favor de los liberales, y se creó la constitución más avanzada de esa época, con un nuevo proyecto de nación. ¿Qué pasa? Que los caudillos se apoderan de ella, que el único que la trata de liberalizar es Lázaro, pero luego viene Manuel Ávila Camacho, viene Alemán, viene Luis Cortines y todo, y algo intenta hacer algo alemán,
López Mateos, cuando nacionaliza la industria eléctrica, que hoy la van a entregar en un año al extranjero, Así es. y el libro gratuito. Son las dos aportaciones que hace Adolfo López Mateos. Ajá. Pero muy represor, porque nacionalismo no quiere decir bienestar para el pueblo. Hace medidas nacionalistas, pero si alguien se opone a ellos, los reprime. Entonces, luego viene Díaz Ordaz con una política sanguinaria totalmente. Ni me lo recuerdes. Luego vienen los últimos Echeverría. dos que son nacionalistas, al final de cuentas. Les comentaba que las últimas refinerías que se hicieron aquí en México fueron esos gobiernos. Pero fueron represores, eso, y corruptos totalmente, pero por lo menos hicieron eso. La refinería de Pajaritos fue Echeverría López Portillo, fue la última refinería que se hizo. Y éramos autosuficientes nosotros en la petroquímica en México. Y teníamos a los estudiosos en la petroquímica. Los acusaron de corruptos, López Portillo nacionaliza la banca, etcétera, en una medida nacionalista que da desesperada, pero llega un tecnócrata que es Miguel de la Madrid. Inmediatamente devalúa el peso, inmediatamente el capital extranjero, como siempre hace, sale para presionar a los gobiernos y nos vamos a la crisis más brutal que ha tenido ese país. Y empieza a trabajar ya los poderes fácticos. Y Televisa, que hacía programas no tan enajenantes, empieza a hacer ya programas dirigidos a la conciencia de un pueblo que tiene que ser sometido. Y recuerden que las novelas históricas se hicieron en los gobiernos de Echeverría y de López Portillo, donde la gente veía una novela y decía, ay caray, está Hidalgo, está Benito Juárez, están todos ellos. Y esa concepción de sometimiento, que lo traemos desde los españoles, la televisión ocupó su espacio. Y los poderes fácticos y la propaganda. Dice un teórico nazi alemán, Goebbels, di 1000 veces una mentira y se convierte en verdad. Y si uno dice en la televisión, nos va a beneficiar la privatización, la gente se le queda eso en la mente y piensa que sí les va a ayudar, aunque sea todo lo contrario. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros los mexicanos para remontar toda esa actitud histórica? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos, les comentaba, ser como picapiedras. Acuérdense que hay una novela esplendorosa, El Conde de Montecristo, que estaba condenado a picapiedra, ¿no? Para escapar, ¿no? Y había un personaje que empezó a picar durante muchos años la piedra para poder escapar. Y al final de cuentas escapó. Entonces nosotros tenemos que picar piedra. ¿Por cuántos años? La verdad, es de acuerdo. Y lo vamos a ver. No, es de acuerdo a la situación económica del mundo. Italia ya no aguanta, España no aguanta. No, España también está. Grecia no aguanta. Tampoco. Turquía no aguanta, Portugal no aguanta. Francia está al borde de la crisis. Los alemanes ya no saben qué hacer. Ha habido huelgas tremendas en Alemania. Ya no aguanta este modelo económico. ¿Qué falta? Tener una vanguardia de lucha. O sea, ¿qué les falta a los europeos? Unificar su lucha. Así como están unificadas en la moneda, ahora tienen que unificar su lucha y enfrentarse a su patrón y a sus gobiernos. Y a nosotros nos falta unirnos al movimiento bolivariano, con toda la experiencia de lucha que tenemos aquí en México, y todos los fracasos que tenemos, pero lo fundamental, y hacemos un llamado el 24 de diciembre, el mejor regalo que pueden tener los mexicanos el 24 de diciembre es la unidad del pueblo, la unidad de los luchadores sociales, la unidad de todos los proyectos que estén en contra de este sistema capitalista brutal. Ese sería el mejor regalo, y no perder la esperanza, no perder esa fe revolucionaria que uno tiene adentro de su conciencia. Hay pueblos que, por ejemplo, los africanos, ¿cuánto tiempo no fueron dominados y esclavizados? Y siguen siendo dominados y esclavizados. El continente más pobre del mundo es el africano, pero ahí está la esperanza de que hay pueblos africanos que están luchando, que están buscando su reivindicación ante la humanidad. Nosotros ya tuvimos una revolución
y tenemos que reivindicar esa revolución y volver a restaurar, no con el mito de que hoy son 100 años después. Hay leyes que son universales. La ley de la educación es universal, no tiene ni tiempo, ni fecha, ni caduca. La defensa de nuestros recursos naturales no tiene caducidad, es universal, es para siempre, ¿no? Entonces estos dicen, es que vamos a modernizar y vamos a cambiar, es que eso ya fue caduco, eso ya pasó hace 100 años, eso ya representa otra etapa. Pero los que hoy nos quieren quitar nuestra energía eran los gringos, y hace 100 años también eran los gringos. Eran los gringos los que nos sometían, y los que nos quitaron nuestro territorio fueron los gringos, y los que nos han sometido en el mercado son los gringos. TLC, los que salieron beneficiados fueron los gringos. Así es. Desaparecieron el ejido. Creo que con esa ley energética se plantea uno de los transitorios y podrán comprar todo el territorio que quieran para que ahí vengan a explotarlo. Y aquí van a atacar a los ejidos, obviamente. Como hizo Laude llegó y compró todo. A precios regalados totalmente. Sí, les dieron una miseria. Una miseria. Y así van a hacerlo. Van a llegar la Exxon, la Chevron, la Britannia. Pero es que, que es un insulto. La Texaco, todos ellos van a llegar. Y los gasolineros que tienen las gasolineras, van a llegar, estas gasolineras que son muy modernas, son con aire acondicionado y con mujeres muy bellas, los van a desplazar, los van a sacar del mercado, porque van a desaparecer las gasolineras que dicen Pemex. Claro, las nacionales. Las nacionales. Y estos van a salir desplazados, por eso están protestando ellos. Entonces, necesitamos generar, primero, una gran unidad de la lucha de luchadores sociales. Diría lo siguiente, en un panorama utópico: el movimiento del magisterio, la gente honesta del PRD. La gente honesta, tú lo has dicho. La gente honesta del PRD, claro. que es el pueblo, ¿no? Al final Exacto, de cuentas. porque no sus dirigentes. Las militancias del PT, de movimientos militancias, Morena, su militancia, tienen que unirse. No hay otro camino. El problema es que porque están si unos desunidos. están pegando, se pueden pasar toda la vida pegando y ya se van a morir. Porque volvemos a lo mismo, yo siento que quien los desune son la clase política nuevamente, o sea, la gente que está... Los dirigentes, por claro, supuesto. los dirigentes de cada partido, Claro. ellos no están unidos. Entonces estás en un país donde está pasando todo este caos, todo esto tan triste, y aparte la gente tiene una falta de confianza impresionante, ya no saben quién confiar. Exacto. Y por En lo el mismo único que podemos confiar es en Andrés Manuel. Ah, no, claro, eso yo también lo tengo muy Por eso, claro. Pero es en el yo- único que podemos claro, confiar, pero- en Andrés Manuel. Aquí hay dos clases de políticos. El político tradicional mexicano, que es corrupto, que se acomoda a sus intereses, y el más pequeño, que son los políticos que luchan por la transformación social. Y dentro del magisterio, he estado ahí en su movimiento, hay muchos políticos de ese tipo, sencillos, humildes, pero con gran conocimiento. Claro, casi en el anonimato. Que no queden los partidos políticos por lo mismo que son los partidos políticos. Claro, y no se puede creer. Los han desilusionado, etcétera, etcétera. Acusan a López Obrador, y es su visión de ellos, que Obrador nos da el paso siguiente. Que el paso siguiente no es pacífico, debe ser de resistencia y de movilización. Es lo que dicen ellos. Sí, claro, pero él, Es lo que dicen Andrés ellos. Manuel sabe por qué lo hace Es lo también. que- es lo que- Claro, yo estoy de acuerdo también en eso, pero... es lo que dicen ellos. Él Sí. sabe Dice, por qué lo hace. si López Obrador hubiera hecho lo que hizo Evo Morales en Bolivia, otra cosa pasaría en este país. Pero Bolivia es muy pequeña, es un país muy pequeño chiquitito. comparado con la República Mexicana. Y entonces, bueno, era más fácil unificar a la gente, pero aquí somos tantos millones de mexicanos que yo creo que es muy difícil. O sea, es un paquetazo. A ver, cuando, y no soy santo de su devoción de Francisco Madero, pero él cuando vio que todo estaba perdido, él hizo el intento, él pertenecía a una clase opulenta, era de los Sí. latifundistas de Coahuila, muy apegados a los gringos, y Porfirio Díaz muy apegado a los alemanes. Cuando él dijo, solamente queda hacer la revolución, Sí, claro. cuando lo dijo, ¿quién iba a creerle a Madero? ¿Quién iba a decir? Este espiritista va a ser... Se paró Zapata, se paró Villa con el pueblo. Bueno, pero es que había líderes. ¿Y quién derrotó? Es que
Pancho Villa no era líder, surgió después del llamado de Madero. Pero bueno, era un líder posteriormente, fue un líder, sí, lo mismo que Zapata. Zapata tampoco era líder. O sea, Se convirtieron. los procesos hacen que aparezcan las personas más lúcidas. ¿Cuántos Zapatas, cuántos Villas no habrá en México? Muchos. Pero no salen a flor porque no hay ese gran movimiento. Y esto lo estoy viendo a largo plazo, sí, no de inmediato. Ahorita que decía un teórico, Vladimir Ilich Lenin, que aquí está, decía, cuando sufras una derrota, da 2 pasos para atrás, Ajá. para que reconsideres tus errores, para que después des un paso adelante. Y no importa el tiempo que te lleves, pero esos 2 pasos atrás es para recomponerte, Sí. curarte las heridas y salir adelante. Y es lo que tienes que hacer tú, Ana, que estás bien deprimida, 2 pasos atrás, ver los errores, tus propios errores en la vida, nosotros mismos, y conocer nuestra realidad. Eso es lo fundamental. Mientras no conozcamos qué somos nosotros como mexicanos y mexicanas, nunca vamos a transformar una realidad que nos está aplastando, que nos está oprimiendo y nos está quitando nuestra memoria, nos está convirtiendo en entes como si fuéramos robots. Hay una novela que se llama Mundo Feliz, ¿no? Ajá, sí, cómo no. Como Mundo Feliz. Sí. Gente idiotizada, enajenada, etcétera, etcétera, Todos iguales. que es estimulada con drogas para que vayan subiendo los escalones. Así es. Estos miserables del PRI, del PAN y los poderes fácticos están creando en México ese tipo de mundo feliz, donde la palabra amor, sentimientos desaparezcan totalmente. Sí, porque hace un rato yo lo estaba pensando, ¿no? Era otra época, la de Villa, la de Zapata, ¿Ya? no había Televisa, no había TV Azteca, todo eso tiene que ver, ¿no? Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Les agradezco que hayan estado en el programa, en este programa, y este mismo pasará el 24, así es que, Sí. pues que tomen conciencia el día 24 de lo que aquí 24 se ha de dicho, diciembre, ajá. para que haya, pues por lo menos una idea diferente de un 24 de diciembre. Gracias. Además, para terminar, acuérdense, en lo personal no soy creyente, pero de acuerdo a lo que uno ha leído, Jesús fue la luz, Bueno, Jesús fue el transformador, el que Así estuvo es. con los pobres, así es. el que dijo que era más fácil que entrar un camella en el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. O sea, Jesús estuvo al lado de los pobres. Era carpintero, era una persona... Pero la iglesia se ha olvidado de todo eso. Totalmente. Todo, La de iglesia toda la enseñanza. La iglesia sirve al poderoso. Gracias. Exactamente. Ana, muchas gracias. Gracias. Gracias, Sergio. Feliz Navidad, que la pases muy bonito. Y nos vemos la próxima semana, porque la próxima semana todavía tenemos otro programa especial. Muy buenas tardes. La idea de hacer un café acá, cuando llegamos a Puebla, nosotros venimos del Estado de México, fue como lograr un café que se sintiera muy mexicano. Que llegaras y que te envolviera el ambiente mexicano, los colores, tal vez no sí las tradiciones, pero como es un lugar chico, pues tratamos de, ahora sí que lo que pudiéramos lograr, ¿no? Tanto con artesanos como lo que pudiéramos nosotros entender de lo que es México. Tenemos pizzas, ensaladas, bagels, postres y todo de primera calidad. La artesanía, que es artesanía mexicana. Presentar artesanía de artesanos mexicanos, como viene mucho extranjero, pues también se vaya al extranjero, ¿no? Obviamente toda la artesanía que tenemos aquí está a la venta, y entonces eso hace pues, que se lleven un cachito del café a otra parte del mundo, ¿no? O a otro estado, o aquí mismo en Puebla. De lunes a viernes estamos abiertos de 10 de la mañana a 9 de la noche, y en fin de semana de 11 de la mañana a 9 de la noche. Estamos en 3 Oriente 607, esquina con 6 Sur. El Café Milagros se llama Café Milagros porque, aparte de que es algo como muy mexicano, estamos llenos de milagritos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos.